Pues buenas tardes a todos. La lección de hoy es corta. Vamos a hablar de sistemas económicos. Ayer hablamos de sistemas políticos y básicamente los sistemas económicos y los sistemas políticos van de la mano, básicamente. Entonces, hoy vamos a explorar a grandes rasgos cuatro sistemas económicos. Vamos a hablar del feudalismo, del capitalismo, del comunismo y del socialismo. ¿Sí? Aunque como les dije anteriormente, ya lo tocamos desde el punto de vista político, hoy lo vamos a explorar desde el punto de vista, económico. ¿Qué es la economía? La economía es básicamente el movimiento de bienes y servicios y el intercambio de moneda. ¿Y qué es la moneda? Es aquello que nosotros le damos valor, ¿sí? La moneda en sí no tiene un valor intrínseco. Cada cultura y cada civilización va a producir su propia moneda, ¿sí? Por ejemplo, en Mesoamérica, la moneda era el cacao. La gente intercambiaba cacao. En unas islas del Pacífico Sur, la moneda son unos enormes discos de piedra de, creo, de 3 metros de diámetro, que pues nadie se los lleva a la casa, sino que simplemente dicen, este es tuyo, este es tuyo, este es tuyo. En Europa y en el Medio Oriente, por algún tiempo fueron las especias, también fue el oro, en la antigua Roma fue la sal. Entonces la moneda, o lo que decimos dinero, no tiene un valor intrínseco, sino un valor el cual nosotros le asignamos. Entonces hoy en día, por ejemplo, los dólares valen porque nosotros decimos que los dólares valen, o los pesos valen porque nosotros decimos que los pesos valen. Cualquier cosa, el oro mismo, el oro vale porque nosotros decimos que el oro vale. El día que nosotros como sociedad decidamos que eso no vale nada, deja de tener valor, ¿sí? Entonces mucha gente argumenta, por ejemplo, que las criptomonedas pues no es nada, no existen, no son físicas. Es lo mismo con cualquier dinero. Básicamente, cuando un grupo de gente dice, con esto vamos a intercambiar este, bienes y servicios, eso se convierte en dinero, ¿sí? Vamos a encontrar que la moneda está controlada básicamente por los gobiernos, en su mayoría. Hoy en día, como les digo, en el caso de las criptomonedas, pues no es así. Son controladas por compañías privadas o son controladas por un grupo de individuos, ¿sí? Sí, pero en general, las monedas o el dinero, pues son controladas por una autoridad central, la cual, lo general, pues es el gobierno. Ahora, antes de la existencia del dinero, antes de la existencia formal del gobierno, tenemos la existencia del trueque, que es la manera de comercio más antigua de la humanidad. ¿Y qué es el trueque? Básicamente es el intercambio de bienes y servicios en especie. Entonces, aquí no existe una moneda. Aquí básicamente negociamos el valor de lo que poseemos contra lo que deseamos. Entonces, yo tengo 15 gallinas, mi vecino tiene una vaca. Nosotros nos podemos de acuerdo en cuántas gallinas equivale una vaca. El otro vecino no tiene animales, pero sabe, supongamos, hacer techos, ¿no? Construir. ¿Cuántas gallinas consideraría yo justo intercambiarle por un día de trabajo? ¿O cuántas gallinas él consideraría que su día de trabajo vale? Eso viene siendo el trueque, ¿sí? Entonces el trueque no utiliza una moneda. El trueque
es un negocio directo o es una negociación directa entre dos partes, ¿sí? La moneda se inventó básicamente para hacer este trueque de manera más eficiente, porque básicamente en el trueque, cada transacción se tiene que negociar de manera individual, mientras que con la moneda no. Nosotros ya asignamos un valor a la moneda y tenemos de manera abstracta ese valor en mente. Entonces nosotros como consumidores evaluamos si vale la pena o no intercambiar esta moneda por ese bien o por ese servicio. Y de esta manera también los que venden pueden poner precios basados en esos números y no tienen que estar convirtiendo sus servicios en el equivalente a gallinas, a kilos de carne, a canastas o qué sé yo. Entonces, imagínense, por ejemplo, que yo no ocupo gallinas y mi vecino tiene gallinas, pero hace canastas. Y lo único que puede intercambiar por la canasta, pues es más gallinas, y yo ya no quiero gallinas. Entonces ahí la transacción, pues se traba un poquito. Buenas tardes. Ya con la invención de la moneda, pues se evitan estos problemas, ¿sí? El trueque se dejó de usar, pues ya hace muchos miles de años, a cambio de la moneda, aunque en comunidades pequeñas aún se sigue utilizando, más que nada en zonas rurales. Esto en las ciudades ya no se ve, o es muy raro que se vea. Este, igualmente con grupos aislados que no están en contacto, entre comillas, con la civilización, se sigue utilizando este tipo de método económico. Entonces, cuando hablamos del sistema primitivo o del sistema más básico de intercambio económico, viene siendo el trueque, ¿sí? Preguntas. Maestro, ¿cómo se decidieron am, en diferentes países, cómo decidieron ponerle el valor a la moneda? O sea, porque cada país tiene su diferente, aparte del nombre, lo que vale. Sí. ¿Cómo lo decidieron? Por ejemplo, el dólar está pegado al valor del petróleo. Otras monedas están pegadas al valor de la plata o al valor del oro. Igualmente es el volumen de demanda de la moneda. Entonces, por ejemplo, hay monedas que valen más que un dólar. Por ejemplo, el euro, el franco suizo, el dinar de Omán vale más que un dólar. Valen más que un dólar porque hay más demanda de lo que existe esa denominación. Y por ejemplo, el bolívar venezolano no vale nada, o el dólar de Zimbabue no vale nada, porque el gobierno imprime y imprime y imprime y imprime dinero para pagar deudas. Entonces, básicamente el valor de cada una de las monedas depende en la demanda internacional que tenga esa moneda, más aparte en la política de generar dinero dentro de ese país. ¿Cómo es que hacen como el intercambio así en El Salvador? Antes era el colón. Ujú. ¿Cómo hacen, cómo llegan o por qué llegan a la posición de, ¿sabes qué? Mejor aquí, ya que no existe el colón, sino que el dólar. En ese tipo de situaciones es porque ellos sienten que su moneda es demasiado débil y puede colapsar. Básicamente ya no se las aceptan en ningún lado. Entonces, en economías tan pequeñas como El Salvador, al ver que su moneda en realidad no tenía, entre comillas, prestigio internacional, prefirieron adaptar el dólar, que es de uso mundial, ¿sí? Entonces, en el caso, por ejemplo, del franco suizo, ellos territorialmente son más o menos del tamaño del Salvador, pero económicamente hablando están en la luna, porque su industria principal es la banca.
Entonces ellos reciben millones de otras monedas más aparte de oro y plata de otros países y su negocio principal es ese, el banco. No, pues, ¿para qué cambiarlo? Sí, ¿para qué cambiarlo exactamente? Tendrían que cambiar Perder, sí. la Ujú, sí. Ganar las monedas, o el dinero. Hay países que lo están haciendo a favor de una moneda digital, este, supuestamente pues para tener un control más fuerte sobre las transacciones, para supuestamente evitar la evasión de impuestos, lavado de dinero, etcétera, etcétera. No creo que se llegue a implementar al 100% aquí, pero sí hay países como India y China que ya la gente no trae efectivo. Entonces, su celular, no, su país tiene o sigue usando su misma moneda, nada más que digitalmente. No usan ni tarjetas más. No, sí, pues es como tarjetas. Aquí ya, pues ya casi también. Sí, está bien. Ya la mayoría ya no trae dinero en efectivo, ya es todo por Sí, está con tarjeta. Ujú. venta. No, ya no. ¿Qué voy a hacer con tanto? No, pues cambiarlos antes de que ya se los quieran. Sí, yo he visto documentales sobre todo, pues, ¿Perdón? que yo he mirado documentales de, no sé, Japón o China, que ya, pues, hasta una soda la compran ya con nada más pasan el teléfono y ya, ni siquiera tarjeta. Sí, en China. Ajá, Ujú, en ya. China. Entonces, se ha dado eso, ¿no? De que ahora de todas maneras, o sea, si lo vemos de esa manera, pues el dinero es imaginario. Para robar, pues sí, ya es mediante correos electrónicos que se llaman phishing y se están haciendo cada vez más y más sofisticados. Por ejemplo, hace poquito me quisieron robar a mí mi cuenta de inversiones y el correo electrónico parecía legítimo, pero yo al entrar a la aplicación, en la aplicación no había ninguna advertencia de nada, así que lo borré. Entonces, supuestamente, en el correo electrónico me llegó decía que ellos querían, o no que ellos querían que alguien en Atlanta había entrado a mi cuenta sin permiso y querían saber si era yo. Entonces que le diera clic al email y pues no le di clic al email. Fui a la aplicación para ver la lista de aparatos y pues no aparecía ese aparato, así que pues no le di. Igualmente hoy en la mañana me llegó otro correo parecido que decía que mi cuenta ya había caducado y que les diera otra vez mi información. Pues claro que no es cierto. Entonces, ujú, Buenas spam. tardes, maestro. Buenas tardes. No lo miré en el evento, creo que ya se había ido. No, ya me había ido. No miré a nadie, más que a los directores y Sí, pues es pero que duró poquito, casi no había gente. Entonces, pues por ahí va la situación, ¿no? Ya le puedo cambiar. Maestro, ¿se puede repetir cuando dijo que la moneda está controlada? Maestro, Los gobiernos centrales. Sí, es lo primero que está, que de las notas, sí es lo primero. es que acabo de entrar. Oh, ok, gracias. Sí. Sí, pues sáquele una captura de pantalla. Este, entonces, pues sí nos estamos moviendo pues a una cultura también donde también el efectivo ya, ¿no? Ya básicamente llega el dinero al banco en depósito directo y uno ve básicamente sus puntos. Es un número, es todo. Entonces, ya también el traer billete, el que le llegue a uno el cheque o lo que sea, también ya, no, ya no. va a llegar un día. ¿Y usted ve bien eso, maestro? No, pues para mí sí, porque yo lo pierdo. Lo malo es de que si se va la luz, pues no hay acceso al dinero. O Tuvimos de que, una clase de así de negocios donde los del banco nos fueron a explicar eso, ajá, el banco de Stockton, y dice que, por ejemplo, sí se ve que afecta, porque si tú
no te estás dando cuenta, como antes que uno trae todo su dinero en la cartera y sabe lo que vas a pagar, sabes lo que te dan de cambio, como que tu mente tú va conectando y a veces no te das cuenta y dices, oh, ya no pagué esto porque no tengo nada, entonces que de una u otra forma se ve que sí, sí nos afecta. Sí, el problema más para mí es eso, ¿no? De que en un ciberataque, lo que sea, que le borren a uno sus cuentas y pues se queda sin nada. Entonces, teniendo comprobante de que sí tenía el balance, o sea, a la hora de que llegue un ciberataque al servidor del banco y básicamente les borre o les corrompa sus archivos, ¿Qué revisan eso? tienen respaldos, ¿Qué- pero como todo está interconectado, pues es problemático de todas maneras, sí es medio problemático. Ya le puedo cambiar. Sí. La cuenta de inversión sí le manda cada cierto tiempo un estado de cuenta de lo que va ganando. Sí, sí, sí manda. Robinhood. Bueno, a mí yo lo recibo electrónicamente, pues. Sí, cada, no sé yo sí. O en la Maestro, aplicación. entonces, en conclusión, lo que nos está diciendo de Sí. no caer en esos puntos débiles que te quieren para hackear tu cuenta, ¿verdad? Lo que le pasó a usted. Sí, o sea, es tener cuidado, pues, con esas situaciones. Sí, Ahora y se está usando mucho porque a mi sobrino dice que le llegó como del teléfono, ujú, que necesitaba, que se iba a ganar un teléfono y que necesitaban su cuenta y todo y su seguro, porque había comprado un teléfono y que, pero todo es mentira, que sí, todo quieren es a ver mentira. quién cae. Así es, así es. Entonces el uso de la moneda se inventa, como les digo, para reducir esa negociación, entre personas y se decide básicamente qué es lo que vale. En teoría, en teoría, cuando se forma la moneda, se deciden materiales que son difíciles de extraer y que son raros, ¿sí? Entonces, buenas tardes. En el caso de la sal o el oro, por ejemplo, en su momento eran comodidades raras, ¿sí? Pues es difícil extraer oro. En aquel tiempo era difícil extraer sal. A Hoy, hoy en día, la sal pues ya es cualquier cosa, ¿no? Podemos comprar kilos y kilos de sal con cualquier dinero. Pero en aquel tiempo pues no, porque era más difícil de extraer. El oro sigue teniendo su valor, pero es un valor que también sube y baja. Y tenemos otros metales preciosos como la plata, el platino, etcétera, ¿no? Pero pues esos ya no se usan como moneda de cambio, ¿sí? El cobre, Entonces, los metales ya preciosos no se utilizan como moneda de cambio. Hoy en día utilizamos ya lo que se le llama la moneda fiat. La moneda fiat es básicamente los billetes que traemos, ¿sí? O los puntos que tenemos en el banco. Esa viene siendo la moneda fiat. Y el valor de la moneda fiat está constituido por el gobierno y la oferta y demanda de dicha moneda. Tanto los metales preciosos como la moneda fiat van a tener los mismos problemas. Mucha gente dice que el dólar debería regresar a estar valorado al oro. El problema con la valorización del oro es que es limitado. No hay campo para crecimiento a menos de que vayas a buscar más oro. Ahora, si encuentras más oro, el valor de ese oro va a ser menos.
Entonces, de todas maneras, va a haber inflación, ¿sí? Cuando España conquista a las Américas, básicamente el oro pierde la mitad de su valor en Europa porque llegan galeones llenos de oro. Entonces, ya el oro perdió valor. Entonces, es otra de las cosas que muchas personas no entendemos, que tanto metales preciosos como la moneda fiat están básicamente propensos a la inflación, ¿sí? ¿Y qué es la inflación? Es la pérdida de valor de una moneda mientras mientras el número que tiene básicamente en el billete es muy alto. Entonces, si hablamos, por ejemplo, del dólar estadounidense, ¿cómo funciona o cómo se valora el dólar estadounidense? Al principio, el dólar estaba pegado al peso mexicano, porque el peso mexicano estaba pegado a la plata. Durante la Guerra Civil de Estados Unidos a mediados del siglo XIX, Abraham Lincoln decide despegar al dólar del peso para tener más autonomía sobre la moneda y básicamente la hace fiat en el sentido de que la manera en que le da valor es, como dice en el billete, con la fe y el crédito de los Estados Unidos, ¿sí? De ahí pasa al oro, se crea el estándar de oro, donde usted puede ir al banco con $1 y el banco le podía cambiar ese dólar por su equivalente en peso en oro, ¿sí? Richard Nixon quitó eso y, instituyó otra vez la idea de que el dólar o que el dinero se iba a pagar con la fe y el crédito, ¿sí? Durante la Segunda Guerra Mundial, o sea, antes de Nixon, el presidente Franklin D. Roosevelt negoció con Arabia Saudita para que el petróleo solamente se vendiera en dólares. Entonces el dólar también se le pegó al valor del petróleo. Y hoy en día es el llamado petrodólar, ¿sí? Porque todas las transacciones petroleras se hacen en dólares por ese tratado internacional que se hizo hace 88 años. Ahora, en los tiempos modernos, otras potencias mundiales se están alejando del dólar y están utilizando una moneda diferente o quieren crear una moneda alternativa. Igualmente lo que hicieron los países europeos después de la Segunda Guerra Mundial, al quedar completamente decimados, es de que decidieron utilizar el dólar como moneda de cambio. De que sí, ellos tendrían su moneda interna, sus francos y sus dinares y sus liras y lo que ustedes quieran, pero el negocio entre ellos internacionalmente sería hecho en dólares. Entonces, a partir de ese momento, el dólar se convirtió como la moneda de hegemonía mundial en el comercio, ¿sí? De ahí el valor del dólar. De ahí que el gobierno estadounidense puede endeudarse de manera infinita porque es la moneda de demanda internacional. El momento en que el resto del mundo diga vamos a utilizar el euro, el yuan o la libra esterlina, el dólar se va a ir a las nubes, ¿sí? Entonces, ahí entraría ese efecto inflacionario que les comentaba, ¿no? Muy poco valor. Ajá. ¿Y si puede pasar eso, maestro? Pues como está el mundo ahorita, pues estamos 50-50. Es Entonces, una posibilidad. Ahora, ¿qué es lo que pasa en otros lugares? Por ejemplo, cuando ocurre hiperinflación es cuando un país entra en una deuda muy grande que no puede pagar
y empieza a imprimir dinero a lo loco, entre comillas, ¿no? Entonces, si hablamos, por ejemplo, de Alemania, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial, ellos entraron en un periodo de hiperinflación porque tenían una deuda muy grande. Gran Bretaña y Francia querían que les pagaran los daños de la guerra y pues ellos no tenían el suficiente dinero, así que empezaron a imprimir dinero. Entonces hay imágenes donde vemos gente llevando carretilladas de billetes para comprar un pedazo de pan. Vemos gente utilizando billetes como papel, ¿cómo se llama? Tapiz, o para encender la leña, porque el dinero no valía. En las crisis económicas latinoamericanas pasa exactamente lo mismo. O sea, como estas no son monedas de uso internacional, que solamente tienen demanda dentro del país, se empieza a imprimir dinero a lo tonto y el valor de ese dinero pues se pierde. Sí. Eso ¿Cómo, perdón? ¿Cómo? no ha sucedido. Sí, pues le pasa a Venezuela, Bueno, es que le ¿Cómo? pasó, ¿eh? Maestro, pero ¿cómo van a hacer tanto dinero así como usted dice para que no llevan un control? No, pues O es lo que, por eso les dije, bueno, es que no estaba al principio. El dinero es inventado, es un invento. como haciendo trampa. No, no trampa, es inventado, es un invento humano. Nosotros le damos valor a lo que pensamos que vale algo, o sea, como les explicaba al principio, o sea, si nosotros nos ponemos de acuerdo que una piedra azul vale dinero, la piedra azul va a ser dinero. Y el día que nosotros digamos esa piedra azul ya no vale nada, esa piedra azul ya no vale nada. Entonces, así es el dinero, o sea, es un invento en el sentido de que, por ejemplo, en México les decía, también en los años 80, cuando colapsa el precio del petróleo, la inflación se va por las nubes. Entonces, de usar pesos y centavos, usamos miles y millones, hasta que llega Salinas y le corta pues los 3 ceros al peso otra vez, y ya de ahí empieza otra vez una inflación más calmada, pero todavía. Entonces, yo me acuerdo que pues a mí me daban 1,000 pesos para ir a la tienda. Sí, maestro, pero yo tenía entendido que había como una regulación para todos los países de imprimir cierta cantidad, porque si no, pues no habría país endeudado. Cada quien imprimiría lo que ocupa. No, sí, pero, o sea, ellos imprimen lo que ocupan, pero no vale pues nada. O sea, es como les digo, ese dinero solamente tiene valor dentro de esa frontera. Fuera de esa frontera no vale. Ah, ok. Entonces, monedas como el dólar están inmunes a eso por el momento, porque todo mundo gasta dólares. No todo mundo gasta bolívares. Ujú. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Venezuela, empezaron a vender petróleo, ¿no? Y el petróleo estaba caro. Igualmente, el precio del petróleo cae estrepitosamente, el valor del bolívar cae junto con el del petróleo, pero como tenían muchas deudas, empezaron a imprimir dinero. Dinero que no, pues fuera de Venezuela no tiene valor y dentro de Venezuela, pues tampoco ya no tenía valor. Ok. Entonces, como le estaba diciendo pues a la compañera, o sea, el dinero es inventado, cada país se lo inventa y nosotros como humanos le damos valor o no le damos valor. Entonces, como les decía hace un ratito, el día que el mundo diga, ya vamos a pagar el petróleo en esta otra moneda, puede que el dólar colapse. O el día que el petróleo ya no tenga valor y ya tengamos más energías renovables, quizás en ese momento también. Maestra, ¿Cómo se endeuda el país entonces? ¿Por medio de la inflación, maestro? ¿O cómo se endeudan? No, pues prometiendo que va a pagar por cosas que no puede pagar. ¿Pero a quién se le paga ese dinero? A sí mismo o a otro país. En el Mm, caso de América Latina es a otro país o al Fondo Internacional, que es un conglomerado de bancos privados.
Ujú. Entonces, ellos dicen, bueno, pues te voy a prestar 100 millones y el país nada más tiene 5. Entonces, llega el momento en que hay que pagar y pues no hay con qué pagar. Entonces, para que siga la moneda de circulación dentro del país funcionando, pues imprimen más moneda de su país y esa moneda de su país pierde valor porque no hay los suficientes dólares, como quien dice, para sustentar el valor de esa moneda. No hay el suficiente comercio para sustentar esa moneda. Es que lo que yo no entiendo, si Ajá, digamos el país Una, tiene deuda, ajá, tiene la imprenta, no ajá. entiendo yo la consecuencia de que si tiene la imprenta y está imprime, porque no lo paga de ahí, o sea, ¿cuál es la consecuencia? Nunca he entendido eso de que, está imprimiendo demasiado dinero, pero Ajá. si ahí lo imprime, lo paga y ya estuvo. Porque el valor de los bienes a nivel internacional no está a la par con ese dinero que se imprime. Porque básicamente en el mundo moderno, no sé si puedes que fíjense, en el mundo moderno del día de hoy, el comercio es a nivel internacional. ¿Y cuál es la moneda internacional? Es el dólar. Entonces, yo, como les decía, tengo una economía de 5 millones, me prestan 20, tengo que pagar esos 20 más interés, pero mi economía es de 5 millones. Entonces, para que exista todavía una economía interna mía, tengo que hacer algo. No puedo dejar a mi gente también sin dinero. Entonces, prendo la máquina, imprimo billetes para que ellos traten de gastar, pero nadie se los quiere. No sé si, No, porque el otro país no lo acepta. ¿cómo vamos a saber que lo acaban de imprimir? Sí. No, no es que sepan que lo acaban de imprimir y no vale. Es que simplemente yo voy a hacer una transacción, supongamos, con Canadá y no la vamos a hacer ni en dólares canadienses ni en pesos. La vamos a hacer en dólares. Entonces, por la deuda que yo tengo, yo necesito 16 pesos por cada dólar y ellos necesitan $1.05 por cada dólar. Entonces, no es que ellos no piensen que mi moneda no vale, es que a la hora de yo utilizar el tercero, el dólar estadounidense, ya no está a la par, ya no vale, porque necesito más billetes de los míos para comprar un billete de aquellos, Usted necesita más billetes que él. porque yo no tengo ya esos billetes. O sea, es lo que complicado, porque vamos también a lo otro, ya explicándolo en cuanto a la economía. Es oferta y demanda, ¿sí? Entonces, dentro de un país, si un gobierno decide regular los precios, ahí sí, pues, te aguantas y vas a aceptar esto. Pero a nivel internacional no se puede. Y ya la mayoría del comercio es internacional. Ya la mayoría del mundo no es autosuficiente, sino que ya ocupa de otros lados. Ya le puedo cambiar. sí, Ya, maestro. El primer sistema económico complejo que se podría decir que existió fue el feudalismo. Y ayer discutimos el feudalismo, ¿no? Tenemos a la nobleza, que son los que controlan los medios de producción, y tenemos a los plebeyos, que son los que los trabajan, y básicamente lo que hacen es entregar las cosechas, y a cambio de eso se les permite vivir en las tierras del señor. Dentro del sistema feudal hay comerciantes, hay artistas, pero estos no pueden llegar al nivel de nobles. Igualmente, quizás un comerciante llegue a ser más rico que un noble, pero no va a tener los mismos derechos económicos que un noble. El simple hecho de tener propiedades, por ejemplo, pues no.
Entonces es un sistema donde hay una base y esa base alimenta la punta, ¿sí? Ay, voy a tomar un respiro. En la Edad Media, Cuando hablamos de la Europa medieval, estamos hablando del siglo sexto al siglo XVII, más o menos. Podríamos argumentar que el siglo XVI ya eran como los finales de la Edad Media, pero podríamos decir que terminó completamente a mediados del siglo XVII. Entonces fueron 1500 años de básicamente retraso económico, retraso intelectual y tecnológico en Europa. Este, Cae el Imperio Romano del oeste, porque el Imperio Romano del este, el que tenía la capital en Constantinopla, pues ese siguió ahí llevándola más o menos, no entró en un periodo tan oscuro como Occidente. Ya después lo derrocan los otomanos en 1450 y pico, y pues ahí se acabó Roma. Perdón, pero cuando hablamos de la Edad Media estamos hablando de la caída del Imperio Occidental a mediados del siglo sexto, o del siglo quinto, perdón, hasta mediados del siglo XVII. ¿y por qué duró tanto tiempo, maestro? No, pues porque así es la vida. O sea que, como les dije anteriormente, ¿no? Durante este periodo se entró a la iglesia como el centro intelectual de Europa. Entonces no se permitía pensar más allá de la doctrina de la iglesia y pues eso hizo que el avance científico pues se atorara. Lo mismo le pasó al Islam, porque durante la época oscura en Europa fue la época dorada en el mundo islámico, que también un día que un religioso declaró al álgebra como cosas del diablo, pues ya, la época dorada del Islam también se acabó, solo por eso. Y según se acabó, pero pues yo pienso que siguió y todavía hasta la fecha a veces todavía sigue en nuestros pueblos, en nuestros países y a veces nunca se va a acabar. No, pero no como antes. O sea, ahorita el Medio Oriente sí está pasando por su época oscura todavía. Todavía no llega una reforma. Básicamente la Edad Media termina por la reforma de Lutero, pero esa es otra historia. Ahora ¿Y por vamos a qué? hablar, ¿eh? Porque digo, iba un comentario, un abuelo dice que él trabajaba así como lo que está explicando ahorita, con de la, los meros dueños de los ranchos y nunca dejaban como que ellos sembraran, trabajaban, les daban su comida, nunca les Ujú. daban dinero. Sí. Ellos eran aparte, ya tenían su casa aparte y solo eran para trabajar y nunca los permitieron como que ellos crecieran. Ujú. Y si tenían algo, se los quitaban, porque así era antes, y no eran en los años del No, 1400 era ya casi 1900, pero no, pues todavía eso es existía. Europa, en Europa, Algo eso fue en Europa. en Europa. En México fue un sistema feudal todavía hasta después de la Revolución Mexicana, antes de la reforma agraria del ejido. Pero en Europa, estamos hablando de Europa. Después tenemos al capitalismo, y el capitalismo supuestamente es la libertad de mercado de intercambio de bienes y servicios y que el valor de dichos bienes y servicios está comandado por la demanda, la oferta y la demanda. Esa es la base fundamental del capitalismo. Entonces, en el capitalismo, aquello que tiene alta demanda, y bajo inventario, va a estar caro. Aquello que tiene alto inventario y baja demanda, va a estar barato. ¿Sí? Se debería tener un equilibrio.
Eso no. Supuestamente sí. Supuestamente hay un punto de equilibrio. Entonces, si vemos las gráficas, la gráfica del centro nos muestra ese equilibrio entre precio y ganancia. Ahora, esto es idealmente. En la práctica es otra historia. Por ejemplo, los diamantes. Los diamantes no valen lo que cuestan porque son más comunes de lo que pensamos, ¿sí? Lo que pasa con el diamante es de que se acapara la producción de diamantes, se limita la producción de diamantes para inflar el precio, pero en sí el diamante no vale lo que supuestamente cuesta, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del capitalismo, los precios dentro del capitalismo se pueden manipular mediante monopolios. ¿Y qué es un monopolio? Es una sola compañía que controla la producción y la distribución de un producto, ¿sí? Entonces, en un capitalismo desregulado, llega los monopolios, ¿sí? O sea, aquí es donde existe el monopolio En- mayor, porque actualmente todavía existe, yo creo que ya no existe el monopolio, o tal vez no. Se están reconsolidando los monopolios, sí. Un monopolio es una sola compañía que controla la producción y la distribución de un producto o servicio. Sí. Entonces aquí, por ejemplo, hubo un monopolio telefónico y ese monopolio telefónico apenas se rompió en los años 70, ¿sí? Llega al punto donde básicamente era ilegal supuestamente tener una máquina contestadora o comprar un teléfono que no fuera de la marca de ellos, según. Este, También existió el monopolio del ferrocarril, existió el monopolio del petróleo. Standard Oil era un monopolio, era una sola compañía de petróleo controlada por Rockefeller. Y esa la quebró Teddy Roosevelt a principios del siglo XX. Y de ahí aparecieron cuatro compañías y esas cuatro compañías otra vez se están reconsolidando. Si hablamos de la telefonía, igualmente se están consolidando, o sea, básicamente, si vemos el espacio de telefonía, ¿cuántas compañías en realidad hay? Son tres: T-Mobile, AT&T y Verizon. Es todo. Y las otras pequeñas que Las otras pequeñas les rentan la línea. porque es que hay Este, unos que dicen Mobile por ujú, T-Mobile. sí, en- Viene siendo lo mismo. sí. Este, por ejemplo, empezaron las adquisiciones, ¿no? AT&T compró Singular, Verizon, no, T-Mobile compró a Sprint y así se van absorbiendo, ¿no? Cuando no hay un mercado, regulado. Entonces, en el capitalismo, en el sistema capitalista, esto es lo que viene ocurriendo, ¿sí? Igualmente, cuando hablamos del capitalismo, hablamos de que la mano invisible del mercado es la que dicta el valor de los productos, pero como les digo, no necesariamente es esa mano invisible del mercado, sino que también hay manipulación. Ahora, un ejemplo de precios que empezaron altos y que terminaron bajos es ahorita las televisiones planas. Hace 20 años una televisión plana era un lujo, valían miles, 15,000, 18,000, 13,000 dólares. Ahorita podemos comprar un set de 100, 120, una baratita corriente, ¿sí? Este,
Lo opuesto ha ocurrido con las casas. Antes una persona de un salario modesto podía comprarse una casita modesta, ahorita ya no. Ya una casita modesta también es para ya gente de billete. Entonces, ahí es donde vemos todo eso, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de capitalismo, básicamente ese es el capitalismo, ¿sí? Muy bien. Entonces, sí, la oferta de la ley y la demanda, la ley de la oferta y la demanda, pues aplica en ese sentido también, ¿no? De que puede bajar la producción y si la demanda se mantiene igual o sube, pues el precio sube. Pero si baja la producción y junto con la baja de producción también baja la demanda, eso también puede forzar a que el precio baje. Entonces, ese es el juego, pues, del capitalismo. Igualmente, en el capitalismo, los medios de producción son privados, ¿sí? Los medios de producción son privados y las ganancias son privadas, no del Estado, privado. Privado, en el capitalismo. En el capitalismo, los medios de producción y las ganancias del medio de producción es privado, ¿sí? Y la labor se considera como un servicio, el cual tiene un valor sujeto al mercado dentro del capitalismo, ¿sí? Y aquí les estoy hablando del capitalismo puro, ¿sí? Entonces, igual que en el feudalismo, tenemos una base que sostiene a una pirámide. La base de la pirámide aquí es la labor que produce y que genera básicamente ganancia a la clase capital, ¿sí? Ya le puedo cambiar, Y en los ¿no? Sí. plebes, Los plebeyos, ajá. Ahora, en el capitalismo sí se puede supuestamente subir de nivel, sí hay movilidad social, en el feudalismo no. Entonces, por ejemplo, en el capitalismo ideal, si yo vendo cacahuates y el sabor de cacahuates que yo vendo empieza a tener alta demanda, eso me genera mis ganancias, entonces puedo pasar de tener mi puestito en la calle a venderlos en paquetes a ser empresario. Mientras que en el sistema feudal no es así. En el sistema feudal yo hago cacahuates, esos cacahuates se los lleva el noble y el noble es el que saca ganancia. una mayor comparación aquí, la diferencia. Aquí le digo que entonces, Maestro, o sea que si yo tengo un negocio o quiero poner un negocio, yo decido qué comprar y qué vender para ganar dinero. O sea, yo ajá, le pongo los precios usted para le que pone, pueda ganar dinero o... no, sí, o sea, usted le va a poner el precio, pero el consumidor es el que va a decidir si lo compra o no. Entonces, yo supongamos que abro un negocio y digo que mis tacos valen $7. Pero si nadie me compra esos tacos a $7, eso quiere decir que el mercado no puede sustentar ese precio. Por lo tanto, aunque yo los tenga a ese precio, nadie me los compra, así que mi ganancia es cero y voy a perder lo que invertí. O Es, tendría que acomodar el precio a que ajá, los para que me consumidores compren. sea un precio accesible Sí, para ganar dinero. para ¿Ese es ganar el dinero. Sí. capitalismo? Entonces también se puede dar la situación donde el precio de ese taco no es rentable para mí. El mercado dice que no vale 7, pero yo Ujú. no le saco ganancia a 3. Exacto. Entonces, en ese sentido, no hay tacos. Tendría que cambiar de giro. Sí, Ok. exactamente. Entonces, sería bajar el precio para no tener ahí cosas echadas a perder y básicamente cerrar el negocio y buscar otra cosa. Porque Ok. básicamente es la tolerancia del mercado hacia el precio, que es lo máximo que nosotros como consumidores podemos tolerar. Y es algo que mucha gente no entiende y es algo que mucha gente
pues sí, no lo ve de esa manera, porque nosotros como consumidores somos los que al final del día dictamos los precios. Pero muchas de las veces sentimos que una cosa que en realidad no es una necesidad, la sentimos como una necesidad. Por ejemplo, el año pasado, en estos años pasados, pues de la pandemia y todo eso, la compañía Frito-Lay subía los precios y hacía los paquetes más pequeños. Pero en los últimos 2 años empezaron a notar que la gente compraba menos y menos y menos y menos. Entonces decidieron bajar un poquito el precio. Entonces, si nosotros como consumidores a nivel masivo entendiéramos que nosotros somos quienes tenemos la capacidad de controlar los precios de esa manera, entonces los precios cambiarían un poquito más, ¿sí? Entonces, por ahí va más o menos la situación, ¿sí? Ya le puedo cambiar, ¿sí? Después pasamos al marxismo-leninismo y en el marxismo-leninismo, como les comentaba el día de ayer, el gobierno controla los medios de producción y la cantidad de la producción. Entonces aquí no hay oferta y no hay demanda. El gobierno dice se va a producir arroz, trigo y frijoles, nada más. Este año no va a haber ni avena, ni cebada, ni sorgo, ni nada de eso. Nomás vamos a sembrar estas tres cosas. Y la tonelada de estas tres cosas va a valer 500 rublos y no lo puedes dar más caro ni más barato. Lo vas a dar a 500 rublos, ¿sí? No, porque en la monarquía todavía existe un poquito de oferta y demanda y tolerancia a la oferta y la demanda. Aquí no. Aquí es una economía completamente centrada. Entonces, en la monarquía el rey no dice, nomás vamos a sembrar arroz. Los nobles siembran lo que quieren. Y el intercambio de moneda es un poquito libre. Aquí no. Pero aquí netamente es el gobierno quien decide la economía. La economía, ajá, Oh, todo. Sí. Entonces, en este caso, es el gobierno quien decide. ¿Y hay algún país con este tipo de economía? ¿No? Ah, Corea del Norte, este, pero el resto de los países comunistas ya abandonaron este modelo. Ya China no funciona de esta manera, Vietnam ya no funciona de esta manera, Cuba ya no funciona de esta manera, por presiones externas. Porque como les decía anteriormente, ya ningún país es autosuficiente, perdón, ya ningún país es autosuficiente, ocupan del exterior. Este modelo solamente funcionara si precisamente un solo país pudiera producir todas sus necesidades internas, cosa que pues no es posible. Es donde regresamos a eso del dinero, ¿no? De lo que me preguntaba, de que cómo entonces el dinero va a valer menos. En este caso, por ejemplo, en el ideal soviético no hay inflación, supuestamente. Todo es lo mismo y va a valer lo mismo porque así lo dicta el gobierno. Entonces, hay botellas de los años 50 de vodka y de no sé qué otra cosa que en el vidrio tiene el precio fijo porque supuestamente pues ese precio nunca iba a cambiar. Supuestamente. Cosa que pues no fue así. Entonces, en la idealización de Lenin era de que existe ese control de precios y ese control de acceso a los bienes y servicios, de que nada más vamos a producir lo que se necesita. Entonces, si el Estado considera que yo necesito nada más 1 kilo de arroz cada 2 semanas, nada más se van a producir 1 kilo de arroz cada 2 semanas para toda la gente y no debe de haber excedente. Entonces, en las hambrunas, por ejemplo, que han pasado en esos países, es por eso, de que se les echa a perder la cosecha, no hay una cosecha alterna o no alcanza el arroz y pues nos lleva a la fregada. Entonces, cuando hablamos del marxismo-leninismo, estamos hablando que el Estado controla el medio de producción y controla los precios. Aquí no hay oferta y aquí no hay demanda. ¿Sí? En el marxismo-leninismo todos tienen trabajo, todos tienen que hacer algo. Es ilegal no tener trabajo. Mientras que en el capitalismo
tienes, entre comillas, la libertad de ser desempleado o de ser empresario. Entonces, en el leninismo, no. En el leninismo, todo mundo tiene que trabajar. Entonces, en el comunismo, leninismo, todo mundo tiene que trabajar. Tienen que hacer algo, tienen que producir algo. ¿Sí? Entonces, si el Estado necesita ingenieros, estas gentes que son buenas en matemáticas van a ser ingenieros. Si el Estado necesita doctores, estas gentes que no le tienen asco a la sangre van a ser doctores. Y así. Bien. Sí, Se decían lo que le hace falta. sí. ¿Y un ejemplo de algún país que todavía está en el marxismo, leninismo? Corea del Norte. Okay. Sí. Y no existe el libre albedrío. En ese sentido, no. No. Entonces, en la Unión Soviética, por ejemplo, se tomaba en tercero de primaria un examen de aptitud. Y basado en ese examen de tercero de primaria, ya los iban dirigiendo. Tú, pues parece que nomás sirves para barrer, tú nomás vas a barrer. Tú parece que si eres bueno con los números, pues te vas a ir acá desde tercero de primaria. Sí. En alemán, no, pues es el examen. No es que sí, mentalizando, sí. Pero a esa edad casi uno se dedica más a jugar que a estudiar. Sí, pues, pero o sea, así son ellos, pues, o así eran ellos. No tan estricto. En Alemania, bueno, Alemania no es comunista, no es leninista, pero en Alemania es desde sexto de primaria, que ya los van dirigiendo. Acá es en tercero, era en tercero. Supuestamente si veían que tenías ya de más grandes ciertos dones que no te había notado antes, sí te cambiaban de lugar o te permitían, pero básicamente pues ya te decían casi, casi, tú vas a hacer esto. Igualmente, por ejemplo, como es ilegal, pues, o era ilegal ser desempleado, la gente que quería ser artistas, pues tenía que encontrar un burócrata que los apadrinara para que hicieran pósters o para que hicieran películas o qué sé yo. No promocionarlo, sino decir, este sí tiene talento y sí le sirve a la madre patria para, etcétera. Entonces, y estamos hablando ya de una situación más estricta, porque supuestamente antes, al principio, pues sí eran un poquito más libres en eso. Pero los rusos pues ya estaban acostumbrados porque pasaron del sistema feudalista, que básicamente les decía, tú no puedes pasar de aquí de campesino, al sistema leninista, donde dicen, bueno, ya hiciste un examen, no vas a ser campesino, pero vas a ser ingeniero. Y todos somos iguales, pero no somos iguales. Entonces, Entonces, Rusia también estuvo aquí, Cuba. ¿Quién más estuvo en esto, maestro? a Vietnam, eh, un país africano que no me acuerdo ahorita el nombre, creo que, ay, ¿cómo se llama? ¿Venezuela también era así, maestro? No, ¿O- Venezuela no, Venezuela no. Ellos tienen una cosa diferente que se llama que bolivarismo. Eso es diferente. Es un pseudo socialismo. Ya lo puedo cambiar. Sí. Sí. Ah, ya se acabó, no. Ahí está, socialismo. Socialismo. Es el último, sí. Ya para pasar lista y se pasen a retirar. El socialismo, es una mezcla de economía abierta con regulación gubernamental. ¿Sí? Entonces, el socialismo es una mezcla de economía abierta con regulación gubernamental. Básicamente, el gobierno pone un mínimo de estándar de vida, ¿sí? Y sí, y provee servicios básicos que no provee este, la empresa privada. Entonces, por ejemplo, si hablamos de programas socialistas, estamos hablando de todo aquello que tenga que ver con el bienestar. Seguro social, seguro de desempleo, cuidado de niños a bajo o no costo,
becas estudiantiles, subsidio de alimentos, subsidio de combustible. Todo eso son políticas socialistas porque se está interfiriendo con la oferta y la demanda. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de un país socialista, estamos hablando de un país que tiene libre mercado, pero al mismo tiempo que tiene libre mercado, tiene intervención del gobierno en cuanto, por ejemplo, a un salario mínimo. En un modelo 100% capitalista no existe el salario mínimo. Si el mercado dice que el ser albañil vale $5 la hora, eso es lo que vale. Sin embargo, en un modelo socialista, el gobierno dice, no, para tener una vida más o menos poder comer, el sueldo debe ser $15 la hora, hagas lo que hagas. Entonces, esos son los modelos socialistas. Entonces, en el socialismo, el gobierno no interviene no interviene directamente con el mercado, pero sí tiene ciertos frenos. Ahora, en un socialismo más puro, que no existe, los trabajadores son dueños de los medios de producción. Eso no existe en la práctica. Lo que existe en la práctica es el llamado socialismo democrático escandinavo, que es lo que les acabo de describir. Entonces, en países como Islandia, Noruega, Dinamarca, Suiza, Suecia, el gobierno provee servicios sociales básicos, seguro médico sin costo, cuidado de niños sin costo, educación universal, salario mínimo, y todo esto pagado por los impuestos. O sea que nada es gratis, gratis, pues, pero, o sea, hay un alto nivel de impuestos, pero hay un alto nivel de acceso a servicios sociales. Entonces, alguien que se quedó sin trabajo no necesariamente va a quedarse en la calle porque hay una red de beneficios sociales o de bienestar social. Y eso es el socialismo, ¿sí? Así que para cuando oigan alguna tarugada en la radio, en la televisión, ese no es socialismo, ese es un invento que la gente que no le gusta básicamente pagar impuestos se inventó para asustar a la gente que no está bien informada. Entonces, dentro del sistema económico socialista hay altos impuestos. Estos impuestos son progresivos. ¿Qué quiere decir con progresivos? Mientras más ganas, más pagas. ¿Sí? Entonces, no es un sistema uniforme de impuestos donde todos pagamos el 10% o el 7%, no, sino que los que ganan de tanto a tanto pagan 3, los que ganan de tanto a tanto ya pagan 20 y así. Entonces, eso es básicamente el sistema socialista. Tienen sistema socialista. Socialista, sí. Y tienen un nivel de vida muy alto en el mundo. Son Dinamarca, Suiza, Suecia, Noruega, Islandia. Sí. Entonces, pues ya terminamos. Solo que tengan preguntas, igual voy a darles un momento para copiar y voy a pasar lista y ya de ahí ya. Una pregunta,